ha sido una cosa asquerosa. Mi padre dijo esto mientras me miraba. Mi desgracia fue nacer el mismo día y a la misma hora que Cahill, un niño bendecido por el dios de la espada Keshak, nacido con un cuerpo y un talento bendecido. Si solo fueras Cahill. Poco después, supe por qué madre y padre estaban tan decepcionados conmigo. No tenía un brazo derecho. Mamá susurraba todas las noches. ¿Puedes morirte, mi bebé? Madre, lo siento, no quiero morir. Escuché lo que dijo mi padre cuando estaba en su estómago. Este niño es nuestra esperanza. Nunca pude vencer a mi hermano mayor, pero este niño será mejor que el de mi hermano. No, tiene que ser mejor. Mi padre esperaba que venciera a Cahill, pero nací con una sola mano y sin la bendición de un dios. Una desgracia que pisoteó las esperanzas de mis padres solo por haber nacido. Ese era yo. Joven maestro Cahill, por aquí, aquí. Aquí, joven maestro. Joven maestro, mira, aquí también, Oh Dios, su sonrisa es tan... como un ángel. Cahill ya empezó a caminar. Pero, ¿por qué este niño es tan lento? Cuando apenas conseguí levantarme y dar un paso, Cahill ya tenía una hoja. ¿Qué sentido tiene empezar a caminar ahora? La primera vez que sostuve una hoja, Cahill ya experimentó el maná y comenzó a entrenar en la esgrima de Sami. ¡Ah! Si mi hijo fuera Cahill. en algún momento, Cahill se convirtió en objeto de adoración y envidia para mí. Cuando tenía 7 años, me enviaron como uno de los asistentes de Cahill. Externamente fui conocido como alguien que fue enviado como un amigo ayudante para apoyar y ayudar a Cahill como primo. Pero La verdad fue que mis padres me vendieron en 300,000 nude. Mírate, David. Es la primera vez que veo a un maldito peleador como tú. a Cahill no le gusté desde el principio y me convertí en la persona con la que descargaba su ira. Más. Tú eras más peleador. Tuve que contener mis lágrimas. No fue porque me dolió. Fue duro soportar el hecho de que los muchos adultos que pasaron por delante de mí hicieran la vista gorda ante esta situación. No había adultos allí. Mi tío era conocido como un hombre increíble, pero dejó la familia hace mucho tiempo y nunca regresó. Debido a eso, no había nadie que controlara a Cahill, así que creció como un jefe. Ay, es demasiado rápido. No es difícil. Solo eres lento. He perdido. Con un talento superior y la bendición del dios de la espada, se convirtió en un veneno para él. ¿Creíste que había terminado cuando dijiste que habías perdido? Siguiente. Sube. David. Estoy celoso de la fuerza y el talento de Cahill. Yo también quiero ser fuerte. Deja de mirarme. No me agradas. Un perdedor sin brazo. ¿Se atreve a mirarme así? ¿Crees que puedes vencerme trabajando duro? Entonces, adelante. Inténtalo. Alguien como tú puede trabajar duro toda su vida, pero aún así
ser incapaz de seguir mi ritmo. Oh, quiero ganar. Realmente quiero ganar. Pero mis sueños no se pueden alcanzar solo con el duro trabajo. Cajín se volvió perezoso en su entrenamiento a medida que crecía con alcohol, chicas y drogas. Pero aún así, no pude vencer a Cajín. Él era un genio que no trabajaba. Y yo era un idiota que trabajaba duro. Sin embargo, nuestras posiciones no serán las mismas para siempre. Maldita sea, mi visión. El único armado Raven golpea a Cajín con la espada de la tormenta. Hasta ahora, mi récord oficial con Cajín era 21 partidos y 21 derrotas. Después de 29 años, finalmente vencí a Cajín. En partidos no oficiales, perdí innumerables veces y la gente me decía que me rindiera cada vez que perdía. Se burlaban de mí por ser un idiota sin talento que perdía el tiempo, pero aún así gané. ¿Cuánto tiempo creías que ibas a ser más fuerte? Perdí ante un perdedor como tú. Las palabras que escuché hasta que se me cayeron los oídos cuando era más joven. Si fueras Cajín, Si mi hijo fuera Cajín, Si yo fuera como tú, no habría vivido como tú. Cabrón. Si yo fuera tú, no habría desperdiciado mi vida con alcohol, chicas y drogas. Habría vivido una vida más significativa que pisar a los débiles. Finalmente, gané. ¿Qué? Cajín los puñaló por la espalda. Fangoso hasta el final, Cajín. Duele. No, estoy loco. Por fin conseguí vencer a Cajín. Parece que no puedo vivir. La famosa espada Sol, que solo usa la línea directa de la familia Samio. También contiene el maná de la familia Samio, el maná antidemonio. Al menos que aparezca el santo milagroso Rayla, no tengo forma de vivir. Serás recordado como un perdedor. Cajín. ¿Es esto el infierno? infierno. Eres un tipo con suerte. ¿Quién iba a imaginar que la milagrosa San Rayla estaba presente en la arena? ¿Santa? Como una santa, curó a los sucios y mugrientos. Un milagro como su nombre. Es por eso que viví. Pero todo mi cuerpo está roto. Todo lo que puedo hacer es respirar. ¿Tú has hecho un contrato con el diablo? ¿Qué? ¿Por qué estás tan sorprendido? La única manera de que un perdedor como tú venza a Tanjin es firmando un contrato con el diablo. Tus padres también lo admitieron, así que es inútil negarlo. ¿Qué? ¿Es así? También se han encontrado sacrificios y botellas con tu sangre para el contrato en la casa de tu familia. Eres un demonio que sacrificó a 300 niños inocentes
para hacerse más fuerte. El joven maestro Kaji te apuñaló a ti, el diablo, para proteger el honor de la familia Samio. Qué triste debe de haber estado llorando después de apuñalar a un primo y amigo de la infancia. Ya veo. He vencido a Kahin, pero no a la familia Samio. Mi familia eligió a Kahin antes que a mí. David ha manchado el honor de la familia, por lo que tendrá todo su maná sellado y cumplirá una sentencia de por vida. Sufrirás por toda la eternidad y púdrete en la cárcel. Los tendones de mi brazo y mis piernas fueron cortados y mi maná fue sellado a través de muchas capas de cadenas. Así es como me metieron en la cárcel. Kahin, Te ves muy bien así, David. Me convertí en un emperador de la espada. La gente me elogia por ser un genio trabajador. Todo gracias a ti. Muchas gracias, perdedor. Después de que Kahin me humillara y se fuera, la comida que me suministraba bajó mucho. estoy hambriento. Si me muero, quería morir con honor. Debería morir en la arena. Hace frío. Si no hubiera sido manco, mi vida habría sido diferente. Si yo hubiera sido de línea directa, si tuviera la bendición del dios de la espada Keshak, si la tuviera, mi vida habría sido diferente. No quiero morir, yo quiero vivir. No creo que vaya a morir después de todo. Y hasta aquí el video de hoy. Espero le haya gustado y entretenido bastante. Si te interesa que siga con el siguiente capítulo, déjamelo saber en los siguientes comentarios y aprecio mucho tu apoyo con un like y suscribirte al canal. Aparte de que es gratis y rápido, me estarían motivando y ayudando bastante para continuar con estos videos que claramente son muy trabajados y muy elaborados. Y por último, los comentarios que más gusten les estaré saludando en el siguiente video. Y se despide tu humilde narrador de historias, Vice Tells. Hasta la próxima.